Bien, la lección que vamos a estudiar en esta tarde, como está en pantalla, la he titulado Huyendo de la fornicación. Los griegos, hermanos, estamos ahorita estudiando la primera carta a los Corintios y estamos aquí en este capítulo 6. Los griegos despreciaban el cuerpo, ¿sí? Para ellos lo importante era el espíritu. Y al despreciar el cuerpo y darle solamente importancia al espíritu, se generaban dos diferentes actitudes entre ellos. La primera era, o se decantaban por el ascetismo de lo más riguroso para humillar y dominar los deseos, instintos del cuerpo. El ascetismo, hermanos, es una filosofía en la cual maltratar al cuerpo, humillarlo, castigarlo. Y unos asumían, bueno, que eso era lo que correspondía hacer. Y la otra línea de pensamiento, y que era más común en Corinto, puesto que el cuerpo no importaba, pues se podía hacer lo que se quisiera con él. Se le podían conceder todos sus gustos, todos sus deseos. Y en esta segunda sección del capítulo 6, el apóstol Pablo trata una cuestión relacionada con esto precisamente, con esta idea de que pues no importa lo que uno haga con el cuerpo. A cabo lo importante es el espíritu, algo parecido al gnosticismo. Y particularmente el apóstol Pablo habla en esta segunda sección del capítulo 6 acerca de la fornicación. La fornicación. Pablo, hermanos, en esta sección no solamente enfatiza que la fornicación es pecado, no solamente condena, reprueba esta acción, sino que también derriba argumentos usados por algunos para justificar esta práctica. Por increíble que parezca, tal parece que había algunos que defendían la fornicación y tenían sus argumentos para ello. Pablo deja en claro varias cosas. La primera que vamos a considerar es que no basta que algo sea lícito. Él empieza diciendo en el capítulo 6, verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Verso 13, en conexión a esto, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. ¿Sí? Entonces, aquellos que creían que tenían derecho a cometer fornicación, decían varias cosas. La primera de ellas es, bueno, todas las cosas me son lícitas. Esto que dice Pablo aquí no es una idea que él esté fomentando, sino que él está, de alguna manera, él está refutando las ideas que ellos tenían, los corintios. Y algunos decían, todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, pues yo puedo cometer fornicación si yo quiero. Yo puedo hacerlo. Tengo el derecho. ¿Y en qué se basaban, hermanos, para pensar de esta manera? ¿Cuál era el razonamiento de los corintios? Bueno, él usaban algunas analogías. Por ejemplo, decían, el vientre está hecho para las viandas. Y las viandas son para comer. ¿Sí? Ambas cosas son tal para cual. Por lo tanto, pues no es pecado comer, es lícito. ¿O no es la comida para comer? Para eso es. ¿O no le da hambre al estómago y lo alimentamos? Tenemos esos deseos, tenemos esas necesidades y por lo tanto, ¿cuál es el problema en comer? Estamos satisfaciendo una necesidad. Pero luego iban con esa analogía a este otro aspecto que condena Pablo. Ellos decían, bueno, lo mismo pasa con los otros instintos. El cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Si es un deseo natural del cuerpo, ¿cuál es el problema en satisfacer ese deseo? Es lícito, decían ellos. Es lícito, así como es lícito comer, es lícito también el acto sexual. Y así, hermanos, usaban su razonamiento los corintios y
y defendían la fornicación. Sin embargo, ya Pablo, hermanos, en los versículos anteriores, él había dejado en claro que no es lícito hacer muchas cosas y que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entre esas cosas estaba la fornicación. Pablo no está diciendo que es lícito la fornicación, pero que simplemente no conviene. Pablo ya había dicho que no es lícito, que es pecado, y que si ellos lo hacían, no iban a ir al cielo. Pero él está simplemente utilizando los argumentos de ellos y refutándolos para dejar en claro, para dejar de una manera más enfática que la fornicación no es cosa cualquiera, que es pecado el fornicar. Aquellos que practiquen la fornicación no están en armonía con Dios. Aún, hermanos, aun cuando alguien piense que algo le es lícito o legal, no significa que sea conveniente. Repito, Pablo ya les había dejado en claro que no era lícito, pero a veces la gente piensa que sí es lícito. Y aun cuando la gente crea que sí es permitido, que sí es legal, que sí es correcto, aún así, teniendo ese pensamiento, ellos deben entender que aún no conviene. El simple hecho de conveniencia puede hacer que algo simplemente tenga que ser desechado. Se destruyen, podemos decir a sí mismos, los que piensan que tienen derecho y que tienen libertad de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. La gente piensa así a veces. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Dónde dice que no puedo? ¿Dónde dice que no debo? ¿Me van a meter a la cárcel o qué? A veces hay personas a las cuales se les cuestiona algo en particular. Si usted le pregunta, ¿pero por qué haces esto? ¿Y qué responde la persona? Responde, porque quiero y porque puedo. ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? Porque quiero y porque puedo. ¿Por qué lo hiciste? Porque se me da la gana. El punto es que muchos creen que para que algo sea lícito basta simplemente querer hacerlo o poder hacerlo. Si yo quiero hacerlo, ¿cuál es el problema? Me es lícito. Si yo puedo hacerlo y lo hago, ¿cuál es el problema? Es lícito. ¿Sí? Así hay personas. Piensan que eso es todo, es lo único que hay que tomar en cuenta. Y ya, adelante, puedo hacer lo que se me dé la gana. Y no es así. Así pensaban algunos respecto a la fornicación. Dicen algunas personas, hermanos, hoy en día, y particularmente movimientos feministas, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Es mi cuerpo. Tengo derecho sobre mi cuerpo. Puedo hacer lo que me plazca con mi cuerpo. Justificando así, hermanos, la fornicación, el adulterio, el aborto, la embriaguez, el consumo de drogas, el suicidio, etcétera. Es mi cuerpo. Yo quiero, a mí se me antoja, lo hago. ¿Cuál es el problema? Me es lícito. ¿Sí? Dicen estas mujeres en sus marchas, mi cuerpo es mi decisión. Ni el Estado, ni la iglesia, ni el patriarcado elige por mí. El aborto será ley. Sexo cuando deseo, embarazo cuando decido. Si me quiero acostar con este hombre, es mi problema, es mi cuerpo. ¿Dónde está el problema? Y si me embarazo, es cosa mía. Y si aborto, es mi cuerpo y mi decisión. Me es lícito. Yo puedo hacerlo y lo hago. Nadie tiene por qué juzgarme. Y así lo hacen. Y marchan ellas, marchan, exigiendo sus derechos y libertades. El simple hecho de pensar que tenemos derecho de hacer algo, hermanos y hermanas, que quede claro, no significa que es física o espiritualmente conveniente para nosotros. Aún puede pasar la ley, ¿verdad? Y el gobierno autorizar, sí, aborten, es su cuerpo, hagan lo que quieran.
Tienen derecho. ¿Es conveniente? ¿Física y espiritualmente? No, no lo es. No lo es. Hermanos, Dios creó todas las cosas para ciertos propósitos en particular, y el hombre no debe de pervertirlos por medio del pecado. Por ejemplo, Dios creó el apetito para la comida. Salimos el domingo al mediodía y muchos de nosotros no almorzamos y ya traemos hambrita. Y vamos por ahí acaso, vamos a algún lugar a comer. Y Dios puso ese deseo en nuestro cuerpo, pero no por eso vamos a ser unos glotones. Vamos a comer simplemente para satisfacer nuestra necesidad, para recobrar fuerzas, energías, para nuestras actividades. Para eso. Si no tuviéramos hambre y no pudiéramos comer, pues duramos unos cuantos días y nos morimos. Pero Dios puso ese deseo para poder seguir sobreviviendo, poder hacer nuestras actividades, poder adorar, servir a Dios y todo lo que tengamos que hacer. Pero no hay que abusar. La glotonería es pecado. Dios creó el deseo sexual. Sí, Dios lo puso en la naturaleza de cada hombre y cada mujer. Pero no por eso va a abusar y va a hacer lo que no es correcto hacer para satisfacer dicho deseo. Para eso, hermanos, Dios creó el matrimonio. Para satisfacer el deseo normal, natural del cuerpo y para la procreación de los hijos. Allí en la primera carta de los Corintios, y lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 2, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No es lícita la fornicación. Dios entiende, Dios sabe que en nuestra naturaleza hay esos deseos, pero Dios, hermanos, en su providencia, Él constituyó lo que es el matrimonio. Por eso es muy lícito, es muy correcto que los muchachos se casen. Un día nos casamos todos nosotros y el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y uno de los propósitos, entre muchos otros, es precisamente evitar la fornicación, porque Dios no quiere que sus hijos cometan fornicación. Sí. Hay que casarse. Así que, hermanos, no basta decir todas las cosas me son lícitas. Yo hago lo que se me dé la gana. Yo tengo derecho. ¿Cuál es el problema? Y luego entregarse al pecado. Hay muchas otras cosas más que se deben de tomar en cuenta. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? A la gente no le importa. A mí no me interesa lo que diga la Biblia. Yo quiero hacer algo y lo hago. Pero eso no es conveniente espiritualmente. Tenemos que considerar lo que Dios nos dice, nos enseña por su palabra. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de hacer tales cosas? Ok, me entrego a la fornicación. ¿Y qué consecuencias va a haber? ¿Es conveniente? Aunque la gente diga que tiene el derecho y que le es lícito, ¿es conveniente? Hay muchísimas consecuencias negativas y terribles que le van a destruir, le van a arruinar la vida. Pero la gente a veces no piensa, no considera eso. Solo dice: yo quiero, yo puedo. No me juzgues. ¿Estoy pervirtiendo los propósitos de Dios por lo que Dios creó esto? Dios creó los deseos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, pero el hombre los pervierte. ¿Para qué puso Dios en el cuerpo humano deseos sexuales? Con un propósito especial, pero el hombre los usa para otros propósitos diferentes. ¿Estoy siendo un buen mayordomo de mi cuerpo? ¿Un buen administrador? ¿Estoy siendo un buen ejemplo para los que me rodean? Si yo fuera un fornicario, ¿qué ejemplo daría a la gente, a las personas? Pero muchos no toman en cuenta esto. Nada más dicen: es lícito, tengo derecho, puedo hacerlo, quiero hacerlo, lo hago. Y nada más.
Todos los apetitos y pasiones naturales e inherentes del cuerpo, hermanos, han sido hechos por Dios y tienen su uso legal. Legal. Se pueden satisfacer legalmente a los ojos de Dios. Cualquier deseo, cualquier necesidad. Pero hay usos que no son provechosos y que además pueden esclavizar, como dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice la gente. Dice él, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Pero las pasiones y deseos muchas veces esclavizan, dominan, gobiernan a las personas, se apoderan de ellos al grado de llegar a destruirlos. Un cristiano no debe dejarse dominar por ninguna cosa. Nada, hermanos. Nosotros tenemos que dominar. Los deseos los dominamos, las pasiones, pero ellas no deben de esclavizarnos. El deseo sexual, hermanos, no es inherentemente malo. No debemos sentirnos mal, no debemos avergonzarnos por tener dichos deseos. Pero algunas personas se dejan dominar por esos deseos al grado de cometer toda clase de pecados inmorales. Cuando alguien hace esto, hermanos, es porque vive esclavizado, dominado de sus deseos. ¿Por qué hay tanta fornicación en el mundo? Es tan común en la gente, en la sociedad. Desde muy temprana edad, los jovencitos en las escuelas, ya es común ser sexualmente activos. Tantos embarazos, jovencitas embarazadas. Esto es muy común en todas las sociedades. El adulterio es muy común también en el mundo. La homosexualidad cada vez toma más fuerza y más fuerza y más fuerza. Y ya todo mundo hoy quiere ser o es o armoniza con la sexualidad y con la homosexualidad y la defiende. El acoso sexual también se ha vuelto muy popular hoy en día. ¿Y qué decir de cosas tan terribles como violaciones, la pornografía y tantas cosas perversas que el mundo hace cuando son dominados y esclavizados por sus propios deseos? Ahí está el deseo, pero le da rienda suelta. Sí. Busca de formas vergonzosas y de formas que muchas veces pues son hasta delitos satisfacer sus pasiones. Un cristiano, hermanos, no se debe dejar dominar por nada, porque nuestro cuerpo es para el Señor y Dios está a cargo de él. Ese es el mensaje que está dando Pablo aquí a todo cristiano, empezando por los corintios. No es mi cuerpo. La gente dice, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. Nuestro cuerpo es de Dios. Él nos lo dio. Dios es el que debe de gobernar, el que debe de dirigir, el que nos debe decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo. Sí, es Dios. Fue creado por Dios, fue dado por Dios para cada uno de nosotros y debemos usarlo de la manera que Él lo declara en las Escrituras. Nada más. Lo que Dios nos ordena respecto al cuerpo, hermanos, es para nuestro bien. La gente a veces lo ve como restricciones. Es que ¿por qué? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué me restringen de esa manera si yo quiero hacer tal o cual cosa? ¿Okay? Lo que Dios nos dice es para nuestro bien. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Evitar la fornicación es para nuestro bien. No es para nuestro mal. Si hacemos caso a lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Pero si no, el mismo pecado nos va a destruir, nos va a arruinar la vida en muchos sentidos. Debemos satisfacer nuestros deseos,
pero solo de la manera que Dios nos instruye, nada más. Limitarnos a eso, nada más. Si así lo hacemos, hermanos, un día vendrá el Señor. Y este mismo cuerpo que Dios nos dio, este mismo cuerpo, hermanos, que hoy en día tenemos y lo usamos para su servicio, un día va a ser levantado. Levantado de la tumba, dice la Escritura. Los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. El punto del apóstol Pablo ahí, hermanos, es que este cuerpo no es solamente para esta vida. Los propósitos de Dios para el cuerpo no son mientras estemos en este mundo y nada más y ya. Un día vamos a ser resucitados y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Y este cuerpo va a ser utilizado para el servicio de Dios por toda la eternidad. Y tenemos que hacer conciencia de estas cosas. El propósito de Dios, hermanos, se extiende más allá de la muerte. No nada más para esta vida. Por eso dijo Pablo allá cuando escribe el capítulo 15 de esta primera carta, hablando de la resurrección. Algunos decían, ¿verdad? Pues que no había resurrección de muertos. Dice Pablo, pues si no hay resurrección, si solamente esperamos en Cristo para esta vida, no solamente somos los más dignos de conmiseración, sino, dice Pablo, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay que aprovechar mientras estemos aquí. Pero dice Pablo, no es así. No es así. Hay resurrección y este cuerpo que hoy en día mucha gente utiliza para dar rienda suelta a sus pasiones, a los deseos de la carne, un día va a resucitar y queremos que este cuerpo glorificado esté con Dios en el cielo. Pero otra cosa que deja claro el apóstol Pablo es que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y este es otro argumento poderoso que hace el apóstol Pablo en contra de la fornicación. Nuestro cuerpo es un miembro de Cristo Jesús. Al ser discípulos de Cristo estamos unidos a Él, nuestro cuerpo le pertenece a Él y por lo tanto no puede ser usado para la fornicación. No es de nosotros, es de Cristo Jesús. Dice el versículo 15, note usted, ¿no sabéis, 1 Corintios 6:15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben esto ustedes? Y continúa diciendo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y sigue el apóstol Pablo refutando sus argumentos. Allí en la ciudad de Corinto, hermanos, había mucha prostitución. Usted lea la historia de esta ciudad y verá que era una ciudad así, muy inmoral. Había prostitución y tal vez algunos en la iglesia pensaban que no había ningún problema en unirse con alguna prostituta, con alguna ramera. Porque no creo, hermanos, que estas palabras sean simplemente algo teórico del apóstol Pablo. Había algo por ahí, de tal manera que él les dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Algo había entre los hermanos, alguna situación relacionada con el unirse a las rameras. De tal manera que Pablo refuta esto. Sí. Pensaban que no había problema, pero sí lo hay. Cometer fornicación es faltarle el respeto a quien pertenecemos, es decir, a Cristo. Faltamos el respeto a Cristo, somos de Cristo, nuestro cuerpo le pertenece a Él, tiene usos y propósitos para Él. Si el cristiano peca, si el cristiano fornica, si el cristiano se une con una ramera, priva a Cristo de uno de sus miembros para dárselo a la mujer ramera que ella lo use. Es lo que está diciendo Pablo. Así que, hermanos, la fornicación no es un mero acto físico y nada más, no pasa nada. Un rato de placer. Dice la palabra de Dios que los dos son una sola carne. Unirse a una prostituta mancha la integridad del que comete pecado, es lo que dice aquí el apóstol Pablo.
Cometer fornicación es unir el cuerpo de Cristo, que le pertenece a Cristo, con la inmoralidad. Hermanos, al pertenecer a Jesús, en cuerpo, alma, espíritu, no tenemos nosotros derecho de dar ninguna parte de nuestra persona a nadie que no sea autorizado por el Señor. No está permitido que el hombre dé su cuerpo a una ramera. No está. Eso es fornicación. Solamente a su esposa. Y la esposa a su marido. Eso es lo único que el Señor permite. De ahí en fuera, darlo a alguien o algo que no está autorizado por el Señor es fornicación, es pecado. Dice un comentarista, el señor Warren, dice así, y me pareció una ilustración muy interesante. Dice, el sexo fuera del matrimonio es como un hombre robando un banco. Él obtiene algo, pero no es suyo, y él pagará por ello algún día. El sexo dentro del matrimonio puede ser como una persona poniendo dinero en el banco. Dice, hay certeza, hay seguridad, y él recogerá dividendos. Interesante, ¿verdad? La ilustración, la analogía que él hace, pero tiene razón. Lo más importante en la vida de un cristiano es ser un espíritu con el Señor, dice el apóstol Pablo. Y para ser un espíritu con el Señor no podemos practicar la fornicación. Eso se logra, hermanos, solamente cuando nos sometemos completamente a su voluntad. Nuestra voluntad la sometemos a la de Él. Cuando Cristo vive en nosotros y nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hay una perfecta unión espiritual entre Él y nosotros. Solamente así podemos decir somos un espíritu con el Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 2 verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así debemos de vivir. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El tiempo que Dios nos concede en la carne, vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios, dice Pedro también. Y bueno, Pablo también en esta sección deja muy en clara cuál es la dirección que deben ellos seguir. Él refuta, él condena, él enfatiza que la fornicación no es algo propio de los cristianos, nuestro cuerpo es del Señor, pero ahora dice en el versículo 18, dice, huid de la fornicación. ¿Sí? Y esta es la dirección. El apóstol Pablo, hermanos, si ustedes se fijan desde el capítulo 1 que hemos comenzado, no solamente les dice lo que está mal, les dice lo que deben de hacer. Él da soluciones a los problemas que había en Corinto. Y él da solución también a esto que parece existía ahí entre algunos hermanos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Pensaban que nada más era importante el espíritu, el cuerpo no importaba. Con que el espíritu alabara a Dios y el cuerpo podía hacer lo que quisiera. No, dice Pablo, no solo el espíritu, el cuerpo también debe de glorificar a Dios. Los cristianos tenemos que huir de la fornicación. Huir es alejarse con prontitud, sobre todo cuando algo es peligroso. Y la fornicación es muy peligrosa. No debemos dar pie a que en algún momento dado caigamos en ese pecado. No debemos dar lugar al diablo para que nos tiente, porque decía en la mañana, la pasión,
¿sí? El deseo más la oportunidad muchas veces producen el pecado. Y no debemos dar lugar a que eso suceda en nuestra vida. En cualquier esfera, hermanos, donde nos desenvolvamos, debemos tener siempre mucho cuidado. Nos movemos en diferentes ambientes, en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes circunstancias. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. A veces, por ejemplo, hay trabajos donde tendremos que pasar mucho tiempo con personas del sexo opuesto. Hay trabajos así. Cuando yo trabajaba en la fábrica, hermanos, éramos como 600 empleados y yo digo un 85% eran mujeres. Casi todas las líneas de producción, puras mujeres, señoras, muchachas, de todo. Hay mujeres muy respetuosas, pero hay otras que no lo son tanto. Muchas veces hombres trabajarán donde hay muchas mujeres, o mujeres trabajarán donde hay muchos hombres. O a veces tienen algún negocio, algún oficio, algún trabajo donde él tiene muchas clientas que son mujeres, o ella tiene muchos clientes que son varones. Suele suceder. Bueno, en casos así, dice la Escritura, hermanos, debemos tener cuidado. Dice, huye de la fornicación. Y dirá, hermano, pues si no me estoy acostando con nadie de ellos o con ninguna de ellas. No, pero no empiezan así las cosas directamente, ¿verdad? En el acto, directamente a la fornicación, no. Todo tiene un principio que llega a consumarse en un acto de fornicación, pero así no empiezan las cosas. Nunca permita, hermano o hermana, ni se preste para el coqueteo, por ejemplo. Sí, yo creo que todos entendemos el término coqueteo. Yo creo que entendemos el concepto. ¿Sí? No se preste para eso. Si usted no lo hace, a lo mejor hay personas que sí. Usted trabaja en un lugar donde hay muchas mujeres, a lo mejor por ahí alguna va a ser media coquetona. O si usted tiene muchos clientes que son varones, a lo mejor por ahí hay alguno medio coquetón. No le siga el juego. ¿Sí? No sea llevado o llevada con tal persona. No sea juguetón o juguetona o bromista, ¿verdad? Con las mujeres o las mujeres con los varones. No haga esas cosas, porque así se empieza. En una ocasión, en un lugar donde fui a predicar, hubo una situación que afectó mucho a la iglesia. Una situación de fornicación de un hermano muy querido, hermano que predicaba en la iglesia. Y una hermana me comentaba que en una ocasión que hicieron una limpieza general en el edificio, andaban trabajando y no andaba la esposa de él. Y él vio cierto jugueteo con una hermana. Ella era soltera, pero cierto jugueteo. Y luego ella se le antojó un café y él fue y se lo trajo. Y dijo la hermana, se me hizo raro porque él cuando va trae para todos, pero esa vez nada más trajo para ella. Y luego andaban lavando el bautisterio y se aventaban agua y andaban jugueteando ahí uno con otro. Y dice la hermana, yo lo vi mal, hermano. Yo veía eso mal, pero no dije nada, no les dije para que no fueran a decir que soy una malpensada. Bueno, eso terminó en fornicación. Y afectó mucho en la iglesia, muchísimo, mucho. Pero las cosas tienen un principio. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, huye de la fornicación. Sea siempre respetuoso. Mantenga una relación estrictamente laboral. Tenga cuidado con las pláticas que usted desarrolla con personas del sexo opuesto. No inmiscuya su vida personal, sus problemas, sus situaciones que vive en casa en esas pláticas. Porque si lo hace, puede abrir la puerta a una relación que destruya su matrimonio.
Que usted tiene una amiga ahí en el trabajo que platica mucho con usted y bien cuatacha ella. Y luego usted tiene problemas acá en casa y todo va y le cuenta y no, pobrecito y esto y allá lo consuela y todo. Así empiezan las cosas y terminan mal. Hay diferentes ámbitos en nuestra vida, hermanos. Otro ámbito donde hay que tener cuidado es con las relaciones en línea. Hoy en día se ha vuelto muy, muy popular este tipo de situaciones. Relaciones en línea. Vivimos en una época donde proliferan, por ejemplo, las redes sociales, donde todos tenemos un smartphone, donde se invierte mucho tiempo en estos aparatos. Hombres y mujeres que se la pasan horas y horas a veces ahí en el teléfono. Y a veces por allá escondido, allá escondida, allá en el cuarto, allá mensajeándose, quién sabe con quién. ¿Sí? Y así he visto yo, hermanos, muchos casos de matrimonios que han terminado en divorcios, en separaciones, porque así comenzaron aventuras en línea. ¿Sí? En línea. Personas que tuvieron problemas, que llegaron a la separación. Hay muchos hombres y mujeres que tienden a veces a buscar viejos amores del pasado, cuando estaban en la escuela. Voy a buscar a fulanito ahí en el Face, a ver si lo hallo. Fue mi novio allá en la secundaria, fue mi novia por allá, quién sabe. A ver dónde vive, qué hace, está casado, tiene hijos. Hola, ¿cómo estás? Y empiezan ahí. ¿Pasa, hermanos? Eso pasa. De veras que sí. Otros pues empiezan ahí a buscar personas. ¿Sí? A lo mejor no son conocidos, pero conocer gente nueva por ahí y desarrollan conversaciones y luego empiezan a hacer ciertas amistades con esas personas del sexo opuesto y luego, hermanos, ya se conocen, se planea una cita y luego terminan las cosas mal. Hermanos, cuando un hombre o una mujer no permite que su esposa o que su esposo pueda ver su teléfono o pueda ver sus redes sociales, cuando se esconde, cuando se oculta de su cónyuge para mensajearse o para platicar con otras personas, la cosa no está bien. Eso no es correcto. Hey, ¿por qué agarraste mi teléfono? Tráelo para acá. ¿Qué andas viendo? Pues que esconde, ¿verdad? Que esconde. ¿Por qué estás allá en el baño encerrado ahí con el teléfono mensajeándote con alguien? ¿Por qué no puedo ver? ¿Cuál es el problema? Es un dicho: el que nada debe, nada teme. Pero muchas personas así manejan sus aparatos, sus redes sociales, sus conversaciones, y el esposo no debe saber nada, la esposa no debe saber nada. Esto es mío, yo sé con quién platico, a ti no te interesa. Dice Pablo: huí de la fornicación. ¿Sí? Huye, aléjate. Sí, hermanos, huir va más allá de no tener relaciones con alguien que no sea su cónyuge. Implica huir de todo aquello que pueda propiciar que la persona llegue a cometer el pecado. Dice en Proverbios capítulo 5, verso 18, dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? Hijo mío, ¿andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Me podré esconder de los hermanos, me podré esconder de mi esposa, me podré esconder de las personas, pero de Dios no. Los ojos de Jehová, hermanos, dice aquí, están considerando los caminos, las acciones, todo lo que nosotros hacemos. Dios lo ve. Por muy ocultos que estemos, Dios lo ve.
Dice Pablo, hermanos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esa es otra razón importante. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo es. ¿Y por qué lo es? Porque estamos en una relación de pacto con Dios. Lo es, hermanos, porque disfrutamos de las bendiciones espirituales de Dios, porque pertenecemos a Dios. Y por lo tanto no podemos entregar nuestro cuerpo para el pecado sexual. El templo, hermanos, siempre desde el Antiguo Testamento fue el lugar para encontrarse con Dios. La gente iba al templo, ¿verdad? Ofrecer sacrificios, ahí es donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora el templo de Dios es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Con él servimos y adoramos a Dios. Dios lo hizo y luego dice Pablo, fuimos comprados por precio. Lo hizo y lo compró con la preciosa sangre de Cristo. Así que nuestro propósito en este mundo es glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Él. Ese es el propósito para nosotros. No es estar en este mundo simplemente para darle gusto a la carne, para satisfacer nuestros deseos de la manera que nosotros queramos. No, para glorificar a Dios con nuestro espíritu, pero también con nuestro cuerpo. Ambos son de Dios. Así que, hermanos, el consejo de Pablo, ¿verdad? En esta parte final de 1 Corintios 6 es que huyamos de la fornicación. Huyamos. Que pongamos barreras y límites para mantener nuestros matrimonios y nuestras vidas puras. Que ofrezcamos siempre transparencia en todas las cosas que nosotros hagamos. Ser transparentes. Y la transparencia va a ser una protección para nosotros. Sí, mi esposa tiene que estar enterada de las cosas que yo hago, con quién hablo, con quién platico, con quién mensajeo. Está bien, pues es una protección para mí. Igualmente, yo con ella. Hay que ofrecer transparencia en todo lo que hagamos, hermanos. Como decía, el que nada debe, nada teme. Esto nos ayuda para mantenernos a salvo de esto que la palabra de Dios reprueba y condena, la fornicación. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga. Si hay amigos visitantes que quisieran venir a la obediencia al Evangelio, aquí está el plan de salvación. Si hay alguien que quiera ser bautizado en esta tarde, adelante, le invitamos de todo corazón. Venga a Cristo, confiese su fe en el Señor y estamos listos. Aquí tenemos agua, tenemos ropa para bautizarles si así lo decide usted. Estemos de pie, por favor.